Buenas tardes para todos. Tengan la tranquilidad de que soy el último orador, por lo cual en pocos minutos van a quedar liberados. No puedo dejar de utilizar algo del tiempo brevemente para agradecerle, en primer lugar, a la Asociación Guatemalteca del Trabajo y, en segundo lugar, a la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo, en la persona muy individualizada de Augusto, quien ha tenido la gentileza y la cortesía de recordarse de un país tan pequeño y tan distante, casi 7.000 kilómetros de distancia de Guatemala, y darnos la ocasión de conversar un poco con ustedes una visión bastante distinta de una realidad también distinta de los países del sur de América. Nuestra intención a este respecto, vamos a ver si anda, si logramos, sí, es realizar 4 planteos básicos, los paradigmas clásicos en cuanto a un empleo cambiante hoy en día. En segundo lugar, qué ha sido y cómo ha sido considerado el trabajo atípico. En tercer término, las respuestas que se le han dado a esas transformaciones a partir del derecho comparado. Y por último, el desafío de plantear algunas ideas fuerza o de algún modo utopías, como las llamamos nosotros, porque consideramos que son la base de sustentación de futuros cambios, cambios de mentalidad, cambios de políticas y probablemente cambios profundamente jurídicos, como es lo que necesita este proceso de actualización del derecho del trabajo. Lamento haber ido para atrás, pero ahora sí. La primera premisa sobre la que construimos las ideas del iuslaboralismo clásico es que el derecho del trabajo ha nacido en forma independiente, autónoma de los moldes del derecho privado y público, del derecho común. Y la evidencia más contundente de ese proceso es la existencia de principios propios, de principios privativos del derecho del trabajo desde su simiente, desde su nacimiento. Por eso es que el derecho laboral se ha situado mucho más allá de determinado modelo político, económico o social, y encontramos expresiones de esta legislación laboral en muy diversas realidades y en muy diversos contextos y épocas históricas. Y eso fundamentalmente se da porque entendemos que el derecho laboral lo que ha tenido y además impregna su propia esencia es la capacidad de adaptación. Y hay que decirlo, de adaptación al orden público económico. ¿Por qué? Porque, sin duda, el derecho laboral ha sido sometido, y permanentemente lo es, a las alternancias de la macroeconomía y fundamentalmente de los cambios internacionales que en esta materia se han venido dando. Una segunda premisa es que si bien la doctrina secular reconoce que esta rama del derecho generó el contrato de trabajo como una categoría jurídica fundamental, en realidad ese contrato de trabajo, contrariamente a lo que en general se expresa, pensamos que
no surgió del arrendamiento de servicios, sino que, como lo expresaba ya Barassi a comienzos del siglo XX, en realidad el contrato naciente fue un contrato de trabajo industrial que derivó de los reglamentos de taller fabriles y que dio lugar a la instalación, como reacción inmediata a la revolución industrial, de un derecho unívoco, unívocamente determinado por el empleador, expresión esta que utiliza al caracterizar a la disciplina autores como Léon Cahen, como Camerlin en Francia. Y la tercera premisa que queríamos asentar es que, sin lugar a dudas, el derecho del trabajo, en su dinámica y con su plasticidad, está sujeto permanentemente a transformaciones. El carácter dinámico del que hablaba nuestro maestro, Américo Pla Rodríguez. Si planteamos así la base de apoyo de lo que serían nuestras ideas, optaría por recoger una frase o una expresión de Ortega y Gasset, quien siempre señalaba que las que han sido nuestras convicciones más arraigadas, en realidad son las más sospechosas y constituyen siempre nuestro límite, nuestro confín, diríamos nuestra prisión. De allí la necesidad de tratar de escapar de esas rejas y de alguna manera exponer otras aristas, o si se quiere, cambiar, aunque mal no sea, a través de un procedimiento intelectual, el enfoque en esta materia. Nada mejor que recurrir al informe del director general de la OIT, producido en el año 2015, para darnos cuenta al menos de 3 datos fundamentales. Contiene muchísimos más datos. Yo he escogido estos 3 porque me parecen impactantes, me parecen relevantes. Un 75% de los trabajadores en el mundo poseen empleos precarios, informales, empresas familiares, sin remuneración, sin beneficios de seguridad social, etc. 1 de cada 5 empleos está inserto en una cadena de aprovisionamiento mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes se producen en un país y terminan consumiéndose en zonas muy distantes y a lo largo y ancho de todo el mundo. Y en tercer lugar, lo que a mí más me llamó la atención es que la economía presenta una distribución en donde la industria ocupa un 22% de los procesos productivos. La agricultura, provengo de un país eminentemente agrícola-ganadero, apenas un 29%. Y son los servicios, en cambio, los que llenan el espacio del otro 49%. Sin duda alguna, esta no era la realidad ni fue el contexto en el cual nació el derecho del trabajo, el derecho de la actividad fabril e industrial. El tránsito de los años 80 y 90 hacia el nuevo siglo nos advertía que ingresábamos en tiempos de cambios, de grandes transformaciones. Pero permítanme culparnos. ¿Qué fue lo que no advertimos? Que en realidad, cuando entrábamos al siglo XXI, más que ingresar a tiempos de cambios,
ingresábamos en un cambio de era, en un profundo cambio de era. Tanto es así que el propio director general señala esa frase: el mundo del trabajo está cada vez más diversificado, en algunos casos las formas atípicas de empleo ayudan a ingresar en el mercado laboral, pero en otros son el reflejo de la inseguridad generalizada del mundo hoy día. Y lo vimos cuando hablamos fundamentalmente del trabajador de edad avanzada a lo largo de este Congreso. El mundo real del trabajo contrasta, por tanto, con lo que ha sido el estereotipo del contrato de trabajo, aquel trabajador dirigido y masificado, contratado a término indefinido, con jornada completa. Esto ha dejado de ser, como con lucidez lo subraya el profesor Romagnoli, la estrella polar del derecho laboral reconocido en la ley o negociado con los sindicatos en los convenios colectivos, que también son fuentes de generación de normas. En cambio, lo que han nacido son relaciones de trabajo que damos en denominar atípicas, en donde ese trabajador dirigido y masificado en realidad se enfrenta a un mercado de trabajo absolutamente fragmentado. Y aquel contrato del que originariamente hablábamos ha pasado a ser de utilidad solo para un núcleo de personas, hasta podríamos decir privilegiada, los trabajadores privilegiados. Muchos son los seres humanos prestadores de actividades que están fuera de ese círculo, ¿verdad? Y que no están de ninguna manera insertos en un contrato de trabajo, en un vínculo laboral o en una relación de trabajo. Por eso esa nueva calificación que fue útil en las dos últimas décadas del siglo XX, el trabajo atípico, hoy refleja una realidad mucho más profunda. Es el trabajo radicalmente transformado. Se trata de prestaciones por su esencia laborales, prestaciones de actividad, pero insertas en lo que llamaríamos un enjambre de vínculos, de relaciones que están fuera de la centralidad del derecho del trabajo clásico. Por eso fue que el derecho del trabajo, la doctrina, la jurisprudencia, tuvo que ir generando con imaginación múltiples herramientas o elementos técnicos, fundamentalmente para tratar de incluir a esos sujetos prestadores de trabajo dentro de lo que era la concepción clásica, la concepción tradicional. Y por eso comenzaron a utilizarse criterios mucho más laxos sobre la laboralidad frente a situaciones confusas, ambiguas, generándose criterios, muchos de los cuales están recogidos en la recomendación 198 sobre la relación de trabajo. En segundo lugar, aplicando políticas de inserción en la formalidad, y se lo ha hecho a través de un trasiego de lo que es la figura del disregard, de correr el velo, propia del derecho tributario, del derecho comercial, al ámbito del derecho laboral, pero quitándole algunos de sus requisitos necesarios, como la comprobación de que ha existido fraude. En el derecho laboral no necesita comprobarse que ha existido fraude para ver qué es lo que hay
detrás del velo. El combate al fraude a la ley, estableciendo presunciones, la regularización de las tercerizaciones, que pasa por una gama muy amplia, pero que en muchos países, al menos en los países del sur, lo que ha hecho es buscar una solución pragmática, no prohibirlas, sino por el contrario, extender la responsabilidad laboral, la responsabilidad de seguridad social y la responsabilidad que genera la siniestralidad, accidentes y enfermedades profesionales, ¿a quién? A la empresa contratante principal. Si no cumple, la empresa intermediaria o en la cadena no cumplen las empresas intermediarias, subcontratistas o suministradoras de mano de obra. El desplazamiento también de la simulación bajo la apariencia de autonomía, que fue una figura predominante en los países europeos y también en Argentina, en Uruguay, en Brasil, con las empresas unipersonales, es decir, todas las modalidades en Chile, ¿verdad?, con todas esas modalidades de disfraz del trabajo dentro de otro tablado de carnaval diferente al que nació luego que se aboliera la esclavitud en nuestros países al sonar del tamboril. La eliminación de los requisitos formales del derecho común, donde aparecen teorías como la teoría de la personería laboral, la figura del empleador complejo, las presunciones sobre el conjunto económico y los grupos de empresa, las inversiones en las cargas probatorias, la utilización de las cargas dinámicas de la teoría procesal y la disponibilidad documental como presunción absoluta. Pero siempre hay contrapesos e indudablemente también supo el derecho del trabajo tener que enfrentar circuitos excluyentes. El reconocimiento expreso de figuras afines, deslaboralizantes, como los contratos promovidos, el aprendizaje, los contratos de promoción, los contratos estacionales, los contratos por zafra, por temporada, los contratos de colaboración. La marginación por su especificidad, invirtiendo lo que era un proceso, se suponía, de civilidad o avance en la civilización, respecto del trabajo penitenciario, respecto del trabajo familiar, rebajando la edad de admisión en el trabajo por niveles inferiores a los del convenio 138 de la OIT en las legislaciones nacionales. Límites frente a la semiautonomía, como las teorías de la parasubordinación de Italia, el casual worker o los contratos de zero hours en Inglaterra. La figura del cuasi trabajador del moderno derecho laboral alemán, más recientemente el trade en el derecho español. Algo que en lo personal también nos asombra es la sustracción y el mantenimiento fuera del alcance del derecho del trabajo de la actividad laborativa pública. Cuando la mayor expresión de los conflictos colectivos, ¿dónde se da? En la actividad pública, donde ya no es posible impedir o prohibir la formación de sindicatos y donde la negociación colectiva adquiere niveles de desarrollo mucho más elevados, aún en aquellos países que han demostrado un lanzamiento al aire desde el trampolín para descender cada vez más en el porcentaje de trabajadores que negocian colectivamente, como ha ocurrido en Estados Unidos, en donde la negociación colectiva se mantiene en el 12%, porque hay un 40% más de negociación colectiva en el sector público que en el sector privado. Y por último, también la aceptación del predominio de calificaciones mercantiles en los contratos de agencia, de franchising, de transferencia de know-how, en los contratos de outsourcing, hoy lo decía
muy profundamente, con un conocimiento amplísimo de causa, nuestro querido maestro panameño. Los contratos de colaboración coordinada, los contratos de colaboración por proyecto, los contratos de participación asociativa, el short sharing, el job on call, que nosotros llamábamos simplemente las guardias retén, ¿verdad? Y que ahora son figuras que están fuera del derecho del trabajo. Esa no es una prestación laboral, no es una prestación susceptible de tuición, de protección. No llega allí el principio protector. Me he excedido con atrevimiento de este tiempo. Lamentablemente la ponencia no es publicada por razones que me corresponden, son de mi autoría en razón del tiempo en que concretamos mi venida y el envío. Sí, la envié, pero fuera de tiempo absolutamente, así que no se malinterprete, no son los organizadores, sino un servidor el que es culpable de ello. Hemos desarrollado o tratado de desarrollar lo que denominamos la teoría global del trabajo, que a lo que apunta, básicamente, no vamos a utilizar ni un minuto más, es hacernos nuevas preguntas. ¿De qué trabajo hablamos hoy día y a qué trabajadores queremos proteger? Muchas gracias.